benigna. Una neoplasia que es benigna puede tener las 4 características o puede tener una sola. Y a medida que van aumentando, ¿correcto? A medida que las células se van dividiendo, van mutando, se dividen, van mutando, van adquiriendo más características adquiridas. ¿Correcto? Entonces tenemos esa figura. Las células continúan dividiéndose y aparecen células con nuevas características adquiridas. Estas a su vez siguen dividiéndose, continúan dividiéndose y en un momento dado van a aparecer otras células, ahí, que tienen otras características adquiridas, ¿correcto? Muy bien. Ya, y ahora, miren ustedes acá, ya aparecen otras, ¿correcto? Entonces, ¿cómo las células adquieren sus características? Mediante la división, porque en cada división las células van a ir, ¿correcto? Y tenemos así una conformación más o menos de cómo se ve una neoplasia benigna. Una neoplasia benigna está conformada por numerosas células que tienen diferentes tipos de mutaciones y estas mutaciones dan diferentes características adquiridas, ¿correcto? Pero en el momento dado, estas células siguen dividiéndose, siguen mutando, aparecen nuevas mutaciones, inclusive jóvenes, estas nuevas células que aparecen comienzan a infiltrarse, comienzan a infiltrar el tejido e inclusive ellas comienzan a formar vasos sanguíneos. Esas jóvenes ya son células malignas. Estas células de acá tienen otras características adquiridas. ¿Y cuáles son esas? La angiogénesis sostenida o la capacidad que tiene la neoplasia para ella misma generar sus propios vasos sanguíneos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Vamos a ver ahorita un video, jóvenes, un video educativo en el cual vamos a ver cómo la célula o cómo la neoplasia va a ir creciendo. A ver, ¿lo voy a poner? A ver, presten atención al video. Acéptalo Suecia, Perú, bien, aquí estamos, ¿ven? Ahí está, vamos viendo, presten atención muchachos, a ver, ¿correcto? Este es un tejido, ¿correcto? De la piel o que fuera, cualquier tejido que es. Estos son los vasos sanguíneos que hay normalmente que están nutriendo el tejido, ¿está claro? Vasos sanguíneos que nutren el tejido, que están nutriendo este tejido. Bueno, en este tejido, jóvenes, aparece una neoplasia, que es esta de acá, ¿correcto? Esa vendría a ser la neoplasia. Es una neoplasia que es benigna, ¿correcto? Va creciendo porque se van dividiendo las células comienzan a adquirir varias características nuevas, que se conocen como características adquiridas, hasta que llega un momento dado, jóvenes, en que estas células crecen tanto o proliferan tanto que comienzan a morir. Comienzan a morir por hipoxia, ¿correcto? Comienzan a morir por hipoxia. Entonces, estas células neoplásicas necesitan nutrirse, porque si no van a terminar muriendo por hipoxia. Entonces, así como vuelven a mutar, y adquieren esta característica. La característica de la angiogénesis sostenida. Miren ustedes. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que hace la célula neoplásica? Libera lo que se conoce como factores de crecimiento. ¿Que van hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos más cercanos. ¿Y qué objetivo tiene esto acá? ¿Ven? ¿Vieron lo que pasó? ¿Correcto? ¿Vieron lo que pasó? La célula más o menos quedaría así, la célula neoplástica. ¿Correcto? Así más o menos de la figura. Esto acá, jóvenes. ¿Qué pasó acá? ¿Correcto? Crecieron nuevos vasos sanguíneos. ¿Correcto? Crecieron nuevos vasos por la presencia de factores de crecimiento. Por la presencia de factores de crecimiento. Esta es una característica adquirida más que tienen las neoplasias. Pero ya las neoplasias que son de qué tipo? Malignas. Las neoplasias malignas. O sea, las neoplasias malignas tienen todas las características anteriormente descritas, todas las que hemos visto, todas estas de acá. Pero estas de acá van a tener otras más, que son la angiogénesis sostenida. ¿Correcto, muchachos? Y gracias a esta angiogénesis sostenida, gracias a estos vasos sanguíneos neoformados dentro de la célula neoplásica,
es que pueden adquirir jóvenes otra capacidad más. La capacidad para invadir tejidos y realizar, ¿qué cosa? Metástasis. ¿Qué es la metástasis, chicos? Es el crecimiento de la neoplasia en otros tejidos. Eso es la metástasis. Por ejemplo, si hay un tumor en la pierna, ese tumor en la pierna puede aparecer en el pulmón, puede aparecer en el hígado, puede aparecer en el vaso. Eso es una metástasis. ¿Está claro? O un tumor que se encuentra a nivel de la encía y llega hasta el hueso, ¿correcto? Esa es invasión del tejido, ¿correcto? Invasión de los tejidos. Entonces, esa capacidad para invadir tejidos, para realizar metástasis, es otra característica adquirida más que tienen las células neoplásicas malignas. ¿Y cómo se valen? ¿De qué se valen para poder invadir tejidos, para poder hacer metástasis? Es que la célula comienza a liberar enzimas. Enzimas que se conocen como proteasas y enzimas que se conocen como colagenasas. Estas proteasas y estas colagenasas son proteínas, ¿correcto? Mejor, son enzimas que no son proteínas, son enzimas que degradan, que destruyen las proteínas que nos rodean. Entonces, así como las células pueden infiltrarse, pueden destruir, ¿correcto? Aquí estamos citando como ejemplo a la colagenasa tipo 4, ¿correcto? La colagenasa tipo 4 es una enzima que degrada el colágeno que se encuentra en la piel, por ejemplo, puede ser degradado. Pero jóvenes, así como degradan el colágeno, también pueden degradar el hueso. Y ese es otro tipo de colagenasas, en la colagenasa 8, la colagenasa 9, que pueden degradar hasta el hueso. ¿Todas las neoplasias pueden llegar al hueso? No, no todas las neoplasias llegan al hueso. Solamente algunas neoplasias pueden tener la capacidad para destruir y llegar al hueso. No todas las neoplasias llegan al hueso. Por ejemplo, el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas que aparece en la encía puede llegar hasta el hueso, puede destruir el hueso. Pero el fibrosarcoma, que también es una neoplasia maligna que aparece en la encía, no llega al hueso. ¿Te das cuenta de toda la diferencia? Que sea neoplasia maligna no quiere decir que puede llegar a infiltrar otros tejidos. Eso va a depender del tipo histológico. ¿Está claro, muchachos? Eso va a depender del tipo histológico. Y eso, cuando ustedes hagan un poco más de química, les va a interesar mucho más saber cuál es el tipo histológico del tumor, ¿correcto? La diferencia que hay entre una neoplasia epitelial y una neoplasia mesenquimal, lo que se conoce como el prolapso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, esas son las características adquiridas, ¿correcto? Entonces, una neoplasia maligna puede tener todas las características adquiridas que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son? Señales de crecimiento autosuficientes, insensibilidad a las señales de anticrecimiento, la evasión de la apoptosis, potencial replicativo ilimitado, A eso le sumamos ¿qué cosa? La angiogenesis sostenida y la capacidad para invadir tejidos y metástasis. Todas esas son características que tienen las neoplasias que son malignas. Muy bien. Entonces, jóvenes, entramos al concepto de qué es una neoplasia. Entonces, una neoplasia, ¿qué vendría a ser, profesor? La neoplasia es la nueva formación del tejido, es el crecimiento que se está formando a partir de un tejido. ¿Y cómo se forma? ¿Cómo se forma ese tejido nuevo? Debido a que el tejido muta, ¿correcto? Normalmente en nuestro organismo, en nuestras células de nuestro organismo, las células están mutando constantemente. Profesor, ¿cuándo mutan? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la playa y nos exponemos a la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta ocasiona mutaciones en los queratinocitos de la piel, ¿correcto? Pero nosotros no vemos ninguna manifestación externa porque las alteraciones más que todo son a un nivel de cosa celular, más que todo a un nivel nuclear. Nosotros no lo vemos a ese nivel, ¿correcto? Pero se están produciendo. Entonces nuestro código genético está trabajando, está reparando esas mutaciones. Y las células que no pueden mutar sufren apoptosis. Entonces normalmente en nuestro cuerpo hay apoptosis de células que han mutado, de células anómalas. ¿Qué pasaría si no existiera la apoptosis? Quedarían las células por las mutaciones. ¿Qué mutaciones son las que se presentan en las células? Mutaciones puntuales, ¿correcto? Amplificaciones, translocaciones, ¿correcto? Son pequeñas mutaciones. Pero una pequeña mutación, joven, no ocasiona la neoplasia, sino la sumatoria de muchas mutaciones. ¿Correcto? La sumatoria de muchas mutaciones. ¿Entendieron, jóvenes? Eso es lo que pasa. Y eso generalmente, ¿cómo adquiere uno tantas mutaciones dentro del código genético? Con el paso de los años. Es por eso que las neoplasias se presentan con más incidencia cuando las personas o cuando los animales son viejos, ¿correcto? Las neoplasias no tienen gran incidencia cuando los animales son jóvenes, salvo algunas muy particulares y muy específicas.
La mayoría de neoplasias se dan cuando los animales son viejos, ¿sí o no, muchachos? Muy bien. Las neoplasias jóvenes, en esta época, en la década del 2000, ustedes que son la nueva generación, la generación de los milenios, ¿correcto? La generación de los celulares, la generación del internet, están viendo esto acá, mucho más que mi generación. ¿Por qué? Porque ahora los perros son más longevos. Más o menos en la década de los 80, más o menos en principio de los 90, ¿cuánto era la esperanza de vida de un perro por medio acá? Los perros llegaban hasta los 10 años, 9 años. Entonces, digamos, la incidencia de encontrar neoplasias en animales domésticos era bastante baja, ¿correcto? Encontrar neoplasias en el perro, en el gato era muy baja. Pero en la actualidad, jóvenes, en la actualidad, ¿cuánto tiempo vive un perro? 15, 16, 20 años. Yo he conocido un gato de 24 años, ¿correcto? Pues ya sí, se sube bastante. Mi perro, por ejemplo, vivió 16 años. Yo tengo dos perros, ambos han vivido 16 años conmigo, 16 años. Porque anteriormente, cuando era más chico, no vivía más de 7 años, 8 años. Entonces, ¿cómo entonces? ¿Qué les quiero decir con esto acá? Que la esperanza de vida de los animales ha aumentado. Y junto con ellos también han aparecido enfermedades que ya son propios de los animales ya viejos, como qué, como las neoplasias, como la insuficiencia renal, como la diabetes. ¿Está claro, muchachos? Entonces son enfermedades que ya aparecen junto con la edad de los animales, ¿vale? Igual que los humanos, ¿correcto? Cuando los humanos están en edad avanzada, nosotros cuando tengamos 60, 70 años, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que vamos a presentar? Vamos a presentar neoplasias, daño renal, ¿correcto? De repente vamos a hacer también diabetes, ¿correcto? Algunas enfermedades hormonales, ¿correcto? Entre otras cosas más. Bueno, entonces, ese es el detalle interesante acá, jóvenes, acerca de las neoplasias. Entonces, ahora en su generación de ustedes de los milenios, ¿correcto? Las neoplasias en los animales domésticos ya son cada vez mucho más frecuentes. Ustedes pueden estar en una clínica veterinaria, la más chiquitita que haya, ¿correcto? Y estoy seguro que en un mes que ustedes están ahí, por lo menos en un mes, va a pasar una persona trayendo un perro con una neoplasia, ¿correcto? Aunque sea un perro en un mes. ¿Por qué? Porque la incidencia de neoplasia está aumentada con el paso de los años. Entonces, eso es lo que nos debe de llamar la atención. Ese es el detalle importante. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos algunos conceptos que hay que tomar en cuenta. El concepto del concepto tumor. Nosotros le decimos tumor, jóvenes, a cualquier hinchazón, ¿correcto? Pero el tumor también es una palabra que nosotros muchas veces, ¿qué cosa hacemos? Lo asociamos de repente a las neoplasias, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el tumor es una palabra muy general para nosotros nombrar una neoplasia. Nosotros también a veces le damos una palabra más, la palabra cáncer. ¿No? Ustedes conocen la palabra cáncer, ¿correcto? Cuando ustedes piensan en cáncer, no piensan en el signo zodiacal, ustedes piensan en algo que es maligno, en algo que es agresivo, ¿correcto? Cáncer, ¿correcto? Entonces siempre es una palabra muy característica, como por ejemplo una persona lleva a su perrito a la veterinaria, ¿qué es lo que le dice? Porque tiene una masa tumoral y el doctor después de analizarlo le dice que es una neoplasia, que es maligna, y la señora dice, entonces usted me está diciendo que mi perrito tiene cáncer, ¿correcto? Esta es una palabra bastante conocida por la persona, la palabra cáncer. Luego, jóvenes, hay terminologías propias de las neoplasias, ¿correcto? Como la palabra leiomioma, condroma, linfoma, que lo vamos a ver en breve, qué cosa significa, así como también las palabras carcinoma y sarcoma. Entonces, jóvenes, es importantísimo darles nombre a las neoplasias. Y para eso, jóvenes, existen reglas para darle nombres a las neoplasias. Lo importante, jóvenes, es saber si la neoplasia tiene un origen epitelial o un origen mesenquimal, ¿correcto? Si la neoplasia se origina de los epitelios o se origina del mesénquima. Eso es importantísimo. Ahora tú me preguntarás, ¿qué es el mesénquima? A mí no me han explicado en histología qué es el mesénquima. Cuando usted habla de mesénquima, ¿a qué se refiere? Mesénquima es una parte del mesodermo embrionario que está compuesto por células no especializadas inmersas en una sustancia gelatinosa, de la cual van a derivar los siguientes tejidos. El tejido conectivo, ¿correcto? El tejido fibroso, por ejemplo, el hueso, el cartílago, el músculo, los vasos sanguíneos y los vasos
linfáticos. Eso es el mesénquima, ¿correcto? Eso es el mesénquima. Entonces, jóvenes, siempre jóvenes, en todo tejido hay un componente epitelial y hay un componente mesénquimal. ¿Está claro, muchachos? Siempre en todo tejido hay un componente epitelial y hay un componente mesénquimal. Por ejemplo, en el intestino, ¿cuál sería su componente mesénquimal? ¿Cuáles serían los componentes mesenquimales del intestino? En el intestino podemos encontrar cartílago, hueso, músculo. Por ejemplo, en el intestino hay músculo, ¿correcto? Entonces el músculo es un componente mesenquimal del intestino. ¿Qué más podemos encontrar en el intestino? Vasos sanguíneos, muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en el intestino? Los vasos linfáticos. ¿Qué más podemos encontrar en el intestino? Tejido conectivo. ¿Está claro? Muy bien. Eso, por ejemplo, es el mesénquima del intestino. ¿Está claro, muchachos? Pero en el intestino también tiene componente epitelial, claro que sí. La mucosa. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Todo tejido tiene un componente epitelial y un componente mesenquimal. Entonces, los muchachos se pueden formar de dónde? Del epitelio o del mesénquima. ¿Me han entendido? Las neoplasias se pueden formar en cualquier tejido, ya sea del mesénquima o ya sea del epitelio. ¿Me estoy dejando entender, muchachos? Muy bien. Entonces lo importante acá es ¿qué cosa? Reconocer si la neoplasia se ha formado del epitelio o se ha formado del mesénquima. Ahora el señor Mau me dirá, profesor, ¿y a mí qué me importa saber si es de epitelio o es de mesénquima? Si es cáncer, ¿me dejo entender? Si al final es malo. Bueno, mi estimado amigo Mau, importa mucho lo que se refiere al pronóstico. Correcto. Cómo lo tratas, cómo lo enfocas, va a depender mucho del tipo histológico que sea, si es epitelial o si es mesénquico. ¿Me dejo entender? Por eso es importante saber qué tipo de neoplasia es. ¿Vale? Entonces, jóvenes, es importante conocer las neoplasias epiteliales que se pueden formar. Del epitelio, jóvenes, podemos encontrar los papilomas. Los papilomas jóvenes van a ser neoplasias epiteliales benignas, que van a crecer, jóvenes, de la piel o de las mucosas. El papiloma puede crecer en la piel o en las mucosas. Profesor, ¿en qué mucosa? En todas las mucosas que se te ocurran. En la mucosa del intestino, la mucosa del estómago, ¿correcto? La mucosa genital, en cualquier superficie mucosa o en la piel podemos encontrar papilomas. ¿Y qué es el papiloma? El papiloma, jóvenes, es una neoplasia benigna que está conformada por una proliferación benigna de células epiteliales que forman proyecciones digitales hacia la luz. O sea, en otras palabras, tiene un crecimiento de tipo exofílico. Aquí en la imagen vemos una rata, ¿correcto? Que tiene numerosos papilomas en la piel. Cuando nosotros lo vemos al microscopio, jóvenes, ¿qué son esos papilomas o qué son esas estructuras que nosotros veíamos en la piel? Bueno, son unas estructuras digitiformes, como tú ves acá, digitiformes. Así crecen los papilomas. Los papilomas crecen de una manera digitiforme, formando largas o cortas proyecciones digitales y crecen hacia la luz, o lo que se conoce como un crecimiento exofítico. ¿De qué están conformadas estas proyecciones digitales hacia la luz? ¿De qué están conformadas estas proyecciones digitales? Están conformadas más que todo por una proliferación, ¿correcto? Por una hiperplasia, si lo quieren entender así. Por una proliferación celular de células de qué? De las células de la capa más externa, en este caso, de la epidermis. La epidermis como tal es la que ha proliferado, ¿correcto? Hay una proliferación de la epidermis. Si nosotros nos pusiéramos a ver capa por capa, veríamos que hay un incremento en la proliferación de células del estrato basal, incremento en la proliferación de células del estrato luminoso, incremento de qué, de las células de qué, del estrato córneo. Hay una proliferación, en este caso, de la epidermis. Así como tú ves acá en la epidermis, podrías verlo en el intestino, podrías verlo en el estómago, donde hay una proliferación de qué? Del componente epitelial que forma estas estructuras papilares. ¿Está claro? Papiloma. ¿Qué, muchachos? Papiloma. Esta es una neoplasia que es benigna. ¿Correcto? Benigna. Ahí está, jóvenes. Acá tenemos la imagen del papiloma. Muy bien. Nótense, jóvenes, el engrosamiento de la parte más externa.
la proliferación celular. Ahora, jóvenes, podemos encontrarnos también qué es lo que pasa cuando la proliferación epitelial se da a nivel de tejido glandular. De repente tenemos los adenomas. Entonces, las neoplasias epiteliales que se forman pueden ser papilomas o pueden ser adenomas. Papilomas o adenomas. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de los adenomas. Los adenomas vendrían a ser proliferaciones epiteliales que se forman en el tejido glandular. Entonces tenemos que recordar esto acá para no olvidarnos nunca que es un tejido glandular. Jóvenes, presten mucha atención acá. Presten toda la atención del mundo acá. Presten toda la atención del mundo acá. Lo que estamos viendo en la imagen, en la pantalla, es la imagen de la glándula mamaria, un tejido glandular. Vamos a recordar un poco de cómo era una glándula en historia. Una glándula se caracterizaba porque tiene estas estructuras que señalan en la flecha. Estas estructuras circulares que se llaman acinos. Así se le llaman, acinos, a estas estructuras circulares. ¿Correcto? Muchas veces estos acinos pueden tener una especie de material en su luz, de color acidofílico, porque como son glándulas están produciendo una secreción. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos encontrarnos con una secreción en la luz. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. ¿Se acuerdan de la próstata que vimos nosotros? La próstata también presentaba acinos. ¿Correcto? Bueno, entonces las estructuras glandulares, los tejidos glandulares, tienen en su composición normal, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman estas estructuras? Acinos. Que son estructuras tubulares. ¿Correcto? Estructuras que están tapizadas por un epitelio cúbico. Como tú ves en esta imagen, hay varios acinos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Hay varios acinos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una neoplasia, ¿correcto? ¿Correcto? Que se origina en una glándula y que forma estas estructuras acinales, se llama adenoma. ¿Correcto? Adenoma. Tejidos glandulares que forman acinos y o túbulos. Acinos o túbulos. ¿Está claro, muchachos? ¿Han entendido esa parte? Muy bien. Esta, digamos, jóvenes, es la parte más fácil de poder entender. Ahora viene la parte más difícil. ¿Correcto? Jóvenes, también nos vamos a veces a encontrar con glándulas. ¿Correcto? Con glándulas que nosotros sabemos que son glándulas. ¿Correcto? Pero que su estructura histológica no forman acinos ni túbulos. Por ejemplo, ¿cuál, profesor? La pituitaria, el hígado, ¿correcto? La corteza adrenal, o en nuestra casa es la glándula adrenal, ¿correcto? La glándula adrenal no forma acinos, el hígado no forma acinos, la pituitaria no forma acinos, pero son glándulas. Como son estructuras glandulares, ¿correcto? Así en su composición no formen acinos, también las neoplasias que derivan de esos tejidos también se van a llamar adenomas. Miren ustedes ahí, ven ustedes el hígado, ¿correcto? Este es el hígado como tal. Y ven acá esta neoplasia. Esta es una neoplasia que reside en el hígado, ¿correcto? Miren la estructura histológica de la neoplasia. ¿Está formando acaso acinos? No está formando acinos ni túbulos. Pero también se le llama adenoma. ¿Por qué se le llama adenoma? Porque el hígado es considerado como una glándula, ¿correcto? ¿Hay que entender? ¿Entiende la diferencia que hay entre este? Acá sí forma acinos, adenoma. Acá también se le llama adenoma, aunque no forme acinos, ¿pero por qué? Porque el tejido es una glándula. ¿Está claro? Muy bien. Luego, jóvenes, tenemos la otra contraparte. La otra contraparte que es todavía un poco más complicada de entender. Tejidos que no son glándulas. ¿Correcto? Que no son glándulas. Pero cuando proliferan, cuando hacen mitosis, ¿correcto? Forman numerosas estructuras acinales musculares que parecen, que recuerdan, que simulan que es una glándula, aunque no lo sea. Por ejemplo, las neoplasias que aparecen en el pulmón, en el intestino, en el riñón. Vamos a ver, miren ustedes acá. Esta es una neoplasia que ha aparecido ¿dónde? En el colon. ¿Correcto? Y miren ustedes, miren la estructura histológica de esta neoplasia que ha aparecido en el colon. Miren. Miren acá. Esta es la imagen. Esta es la mucosa del colon. ¿Correcto? ¿Ven acá? Muy bien. Y esta neoplasia que vemos acá, aquí está.
Pero mira acá, ¿qué está formando acá? Es como si fueran túmulos o así, ¿no? ¿Sí o no? Míralo acá. Chucha, dice por allá el señor acá. ¿Sí o no? ¿Está formando o no está formando? ¿Sí o no? Pareciera una glándula, ¿sí o no, chicos? Lo que les acabo de decir, ¿sí o no? Pero no es una glándula, es el colon. Pero están formando unas estructuras que parecen glándulas. Por eso se le llama adenoma de qué? De colon. ¿Me han entendido, jóvenes? ¿Han entendido? El señor Ayrton me ha entendido y me parece bien. Entonces, jóvenes, tenemos las neoplasias epiteliales, los papilomas y los adenomas. Los adenomas es la parte más complicada de entender. Los adenomas, jóvenes, se les va a llamar aquellas neoplasias que van a derivar directamente de un tejido glandular, ¿correcto? De un tejido glandular. Ahora bien, las glándulas histológicamente pueden tener una composición netamente de tejido glandular. ¿Cuál es la composición netamente de tejido glandular? Acinos o túbulos. El mejor ejemplo de una glándula que forma acinos o túbulos, ¿cuál es? La glándula mamaria, ¿correcto? Entonces todas aquellas neoplasias que formen acinos, ¿correcto?, que deriven de glándulas se van a llamar adenomas. El ejemplo es la adenoma mamaria. Pero también nos podemos encontrar con glándulas, ¿correcto?, con tejidos glandulares que normalmente no forman acinos, pero siguen siendo glándulas, ¿correcto?, como el que podemos encontrar en el hígado, en la pituitaria o en la glándula adrenal. Esas neoplasias también se llaman adenomas. ¿Por qué se llaman adenomas? Porque derivan de quién? De las glándulas. Y algunas veces nos podemos encontrar con tejidos que no son glándulas, que no tienen nada que ver con una glándula. Pero cuando proliferan, ¿correcto?, forman estructuras muy similares a acinos o túbulos, ¿correcto?, que nos hacen recordar a qué cosa? A un tejido glandular. Por eso que le llamamos adenomas. Aquí estamos citando, por ejemplo, a la neoplasia que se puede formar en la glándula mamaria. Va a formar ¿qué cosa? Gran cantidad de ¿qué? De acinos. Neoplasias que formen gran cantidad de acinos, adenomas. Acá, profesor, acá no forman nada de tejido glandular. No hay ninguna estructura acinal. Pero es una neoplasia que deriva del hígado. Se le llama adenoma. O acá, la que estamos viendo en el colon. El colon no tiene nada que ver con una glándula, es el intestino. Pero cuando vemos la proliferación, cuando lo vemos a un nivel microscópico, vemos que sí, que efectivamente están formando estructuras tubulares, muy parecidos a los que yo espero observar en una glándula. Por eso es que se llama adenoma de colon. Miren ustedes acá vemos la imagen de un riñón, ¿correcto? Donde también están formando esas estructuras acinales. Esa es la parte epitelial. Ahora viene, jóvenes, la parte mesenquimal. La parte mesenquimal, jóvenes, de repente es un poquitito más simple que la parte epitelial. Entonces, la neoplasia mesenquimal tenemos que entenderla bien. Hemos dicho que el mesenquima vendría a ser el tejido de sostén, ¿correcto?, que puede dar origen, ¿qué cosa? Tejido conectivo, ¿correcto? Mencionamos que puede ser cartílago, que puede ser hueso, ¿qué más? Que puede ser vasos sanguíneos, que puede ser vasos linfáticos y que puede ser músculo. Entonces, la neoplasia, por ejemplo, que derivará del tejido conectivo, del tejido fibroso, para ser más exacto, se llama fibroma. La neoplasia que deriva del cartílago, condroma. Del músculo liso, legiomioma. Del tejido adiposo, lipoma. Del hueso, osteoma. Del músculo estriado, rhabdomioma. De los vasos sanguíneos, hemangioma. De los vasos linfáticos, linfangioma. En todo lo que yo les he mencionado, de todas las palabras que yo les he dicho, ¿qué palabra es la que se repite constantemente? Oma. Entonces, jóvenes, la terminología oma, que ustedes están viendo acá, se le da a aquella neoplasia mesenquimal que sea benigna. ¿Correcto? La terminación oma se le da a aquella neoplasia mesenquimal que es benigna. Vamos a ver, miren, acá tenemos una masa tumoral, cualquiera, ¿correcto? Que ha crecido. Nosotros lo vemos al microscopio, ¿correcto? Acá tenemos otra que está saliendo de la vulva de la perra, ¿correcto? La
La vemos al microscopio y miren acá. ¿A qué tipo de tejido les recuerda? ¿A qué tipo de tejido les recuerda? ¿Grasa? Fibroso. Lo que estamos viendo hoy es un fibroma. ¿Correcto? Entonces la neoplasia mesenquimal o la neoplasia que es benigna es bastante parecido a quién? Al tejido de origen. ¿Correcto? Obviamente yo veo esto acá en el microscopio y está conformado por células fusiformes. ¿Me recuerda qué tipo de tejido? Tejido fibroso. Fibra. Acá vemos una radiografía y aquí vemos una estructura. Una neoplasia acá, a nivel cerca del hueso. ¿Correcto? Es una placa radiográfica. Yo lo veo en el microscopio y a qué tipo de estructura me recuerda. ¿Qué tipo de tejido histológico le recuerda eso de él? ¿Ah? ¿Esto les parece hueso? Más parece cartílago. Neoplasia benigna del cartílago, condroma. Aquí están viendo una vez el condroma. ¿Miren acá? Igual, el condroma. Cartílago. Una masita subcutánea, correcto, bastante móvil, bastante blanda. Nosotros la sacamos, la hemos retirado. Ahora lo vemos al microscopio. ¿A qué tipo de tejido les recuerda? ¿Cómo se llamaría? Lipoma. Lipoma. Acá, jóvenes, una neoplasia que aparece en la mandíbula. ¿Correcto? Una neoplasia grande que aparece en la mandíbula. Lo hemos sacado y lo estamos viendo en el microscopio. Hueso. ¿Cómo se llamará? Este timoncito que ven acá es un color rojito. ¿Correcto? Lo sacamos y lo vemos al microscopio. ¿A qué tipo de tejido les recuerda? Vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama la neoplasia? Hemángio. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? Así son las neoplasias mesenquimales. Son mucho más sencillas de repente que de aquí. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que pasa cuando ya se convierten en malignas? ¿Cómo se llama? Cuando se convierten en malignas tienen algún nombre, alguna característica, alguna chapa, ¿correcto? Muy bien. Cuando miren acá, vamos a ver primeramente las neoplasias mesenquimales que son malignas. Quisiera que vean acá la fila de acá. ¿Cuál es la palabra que se repite? ¿Ah? Sarcoma. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, la palabra sarcoma es la parte, se le va a llamar sarcoma a las neoplasias malignas que tienen un origen, ¿qué cosa? Mesenquimal. Mesenquimal. Vamos a decirle sarcoma a aquella neoplasia que tiene un origen mesenquimal. Por ejemplo, la neoplasia que era benigna de origen de tejido fibroso, que nosotros le llamamos fibroma, su contraparte maligna, ¿cómo se llamará? Fibrosarcoma. El osteoma, osteosarcoma. El condroma, condrosarcoma. El hemangioma, hemangiosarcoma. Leiomioma, leiomiosarcoma. Lipoma, liposarcoma. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Ahora viene quizás lo más complicado, las neoplasias epiteliales. Habían dos tipos de neoplasias epiteliales benignas. ¿Cuáles eran? Los que, los adenomas y los que, papilomas. Los adenomas y los papilomas. ¿Correcto? Nosotros le vamos a decir, jóvenes, nosotros tenemos básicamente dos palabras cuando hablamos de neoplasias epiteliales malignas. La palabra carcinoma y la palabra adenocarcinoma. Carcinoma y adenocarcinoma. Nosotros le vamos a decir adenocarcinoma a todas las neoplasias epiteliales que formen acinos. ¿Correcto? Nosotros le vamos a decir adenocarcinoma a todas las neoplasias epiteliales malignas que formen acinos. ¿Correcto? Y le vamos a decir carcinoma a todas las neoplasias epiteliales malignas que no forman acinos. Tenemos carcinomas y adenocarcinomas. Vuelvo a repetir. Nosotros le vamos a decir carcinomas a todas las neoplasias epiteliales malignas que no forman acinos. Y adenocarcinomas a todas las neoplasias epiteliales que forman acinos. Entonces, jóvenes, es importante que nosotros podamos reconocer en un corte histológico los acinos. Los acinos. ¿Correcto? Los acinos. Ahora, jóvenes, todo está
perfecto, todo está chévere, todo está bacán, si no fuera que siempre existen excepciones a la regla. ¿Cuáles son aquellas excepciones a la regla? Van a haber jóvenes neoplasias, ¿correcto? Que no se originan ni de la piel, o sea, digo, que no se originan ni del epitelio ni del mesénquimo, ¿correcto? Y van a haber neoplasias que no pueden ser clasificadas ni como benignas ni como malignas. Son las denominadas excepciones a la regla. Las neoplasias que no pueden ser clasificadas. Las neoplasias no clasificadas. ¿Cuáles son, por ejemplo, el linfoma? Cuando ustedes leen linfoma, ¿en qué piensan? ¿En algo bueno o en algo malo? Malo, ¿sí o no? ¿Hay alguien que tenga una duda que el linfoma es algo bueno? Pero ¿cómo le dicen? Linfoma. Pero cuando tú lees linfoma, ¿qué entiendes? Solamente el hecho de decir linfoma. Benigno. Jóvenes, no existe linfoma benigno. Todo linfoma es maligno. El linfoma desde que aparece como neoplasia maligna. Entonces la palabra correcta no debería ser linfoma. ¿Cuál debería ser la palabra correcta? Linfosarcoma. Linfosarcoma. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el linfoma es una excepción a la regla. ¿Por qué, profesor? Porque no existe el linfoma benigno. El linfoma siempre aparece como maligno. ¿Correcto? ¿Está claro, muchachos? El linfoma es una excepción a la regla. No hay linfoma benigno. El linfoma siempre es maligno. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Cuál es la otra excepción a la regla? Las leucemias. ¿Qué entienden ustedes por leucemia? ¿En neoplasia dónde? En la sangre, ¿correcto? Pueden ser leucemias de qué? De la serie eritroide, de la serie mieloide. Bien. La leucemia, por ejemplo, jóvenes, la leucemia, por ejemplo, no puede ser clasificada ni como benigna ni como maligna. La leucemia siempre es maligna, ¿correcto? Y no existe leucemia, leucemoma, leucesarcoma, no existe. La leucemia siempre es maligna. Es una neoplasia del tejido formador, de las células madre, de la célula mieloide o de la célula eritroide. Luego tenemos, jóvenes, el melanoma. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado acerca del melanoma? El melanoma, la neoplasia que se forma en los melanocitos. Sí, cuando uno piensa en melanoma, piensa inmediatamente en la piel. Cuando uno piensa en melanoma, piensa en la piel. ¿Correcto? Entonces, el melanoma o el melanocito como tal, ¿se origina en la piel? No. El melanocito no se origina en la piel. El melanocito se origina de otra capa que es muy diferente a la capa ectodermal o a la capa mesodermal. El melanocito como tal se origina del endodermo, ¿correcto? Otra capa plasmodérmica mucho más profunda. De ese endodermo, jóvenes, del cual deriva el tejido nervioso, se están formando los melanocitos. Entonces el melanocito como tal o el melanoma como tal no puede ser clasificado como melanoma o como melanosarcoma, ¿correcto? Porque no entra en la palabra o en la terminología de epitelial o mesenquimal, porque tiene una estructura, una estirpe celular totalmente diferente. El melanoma como tal se le llama simplemente como melanoma benigno o melanoma maligno y escapa de esta clasificación, ¿correcto? Como melanoma benigno o melanoma maligno. Muy bien. Luego, jóvenes, nos encontramos también con tumores mixtos. ¿Qué es un tumor mixto, profesora? Profesor, ¿qué es un tumor mixto, profesora? Un tumor mixto, jóvenes, va a ser aquella neoplasia que tiene dos componentes. Un componente epitelial y un componente mesenquimal. Tiene dos componentes, epiteliales y mesenquimales. ¿Está claro, chicos? Un componente epitelial, por eso se llama mixto. Tiene dos componentes, epiteliales o mesenquimales. El ejemplo típico y característico es el que nosotros vemos en las perras, lo que se conoce como el tumor mamario mixto. El tumor mamario mixto es el ejemplo por excelencia, ¿correcto?, de tumores mixtos. El ejemplo por excelencia de tumores mixtos. Jóvenes, ¿qué tenemos que recordar acerca de los tumores mamarios? Bueno, la glándula mamaria está conformada por acinos, ¿correcto?, por estructuras acinales, como la que tú ves acá.
son estas de acá. Son unas estructuras acinales que están formadas por células cúbicas, ¿correcto? En esta imagen de acá, o en este tumor, nosotros vamos a encontrar una gran proliferación de ¿qué? De estructuras acinales, ¿correcto? Lo que si yo lo miro al microscopio podría decir que es una proliferación epitelial benigna, le podría decir que de repente que es un adenoma, ¿correcto? Pero junto con esta proliferación epitelial, ¿qué se está formando? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué tipo de tejido es este de acá? Cartílago. Y esto de acá, hueso. Cartílago y hueso. Entonces tú me dirás, profesor, ¿qué hace el cartílago y hueso en una glándula mamaria? Dos componentes celulares. Un componente epitelial y un componente mesenquimal. ¿Me deja entender? Por eso se llama tumor mamario mixto. Ahora tú me dirás, profesor, ¿cómo se originó este cartílago y este hueso? Que solamente pasa en los perros, en las perras en este caso acá. Las perras tienen unas células que se llaman células mioepiteliales que están rodeando el acino, que se encuentran rodeando acá el acino. Que uno no lo llega a observar normalmente por una microscopía óptica. Bueno, ¿qué hacen estas células mioepiteliales? Estas células mioepiteliales jóvenes sufren un proceso llamado metaplasia. ¿Y metaplasia qué cosa? A cartílago y hueso. Entonces, el origen de este tejido cartilaginoso y este tejido óseo son las células mioepiteliales. ¿Correcto? Esto solamente se observa en la perra, no se observa en los humanos ni en los gatos. ¿Correcto? Es propio de los perros, el tumor mamario mixto. ¿Han entendido entonces por qué se llama mixto? Componente epitelial y componente mesenquimal. Dos tejidos totalmente diferentes. Jóvenes, si yo me encuentro con un tumor, correcto, miren, yo me encuentro con un tumor, veo una radiografía y veo un tremendo tumor que está complicando el hueso, hago el estudio histológico y el tumor es miren, escúchenme bien, escúchenme bien, osteocondrosarcoma. ¿Qué tipos celulares tiene ese tumor? Cartílago y hueso. ¿También podría ser clasificado como tumor mixto? ¿Por qué? Muy bien, porque son dos mismos tejidos. Son tejidos mesenquimales. Osteocondrosarcoma. Tejido óseo, tejido cartilaginoso. Ahora, el señor Mau me pregunta, profesor, ¿y a mí qué me importa saber si son mixtos? El señor Mau me pregunta. Bueno, en la clase el señor Mau me pregunta. Los tumores que son mixtos tienen muy buen pronóstico. Así es de ser un tumor maligno, tiene muy buen pronóstico. ¿Está claro? Esa es una excelente pregunta que el señor Mau me dice. Profesora, vamos a hablar específicamente del tumor mamario. El hecho de tener cartílago y el hecho de tener hueso, estos son tejidos que están invadiendo el estroma, dificultan la invasión de ¿qué? De las células neoplásticas. Estas células que tú ves acá, estas células acinales, cuando se convierten en malignas, pueden invadir el estómago, llegar a los vasos linfáticos y llegar a otros tejidos. Pero cuando se encuentran con el cartílago, se encuentran con el hueso, no pueden invadir, no pueden diseminarse tranquilamente a lo largo de todo el tejido. Por eso que su casa inmediatamente es bastante, ¿correcto? Y eso le hace un tumor de muy buen pronóstico. Excelente pronóstico. Esa es la diferencia. ¿Me entienden, muchachos? Muy bien. Luego, jóvenes, nos encontramos con otra neoplasia, con los teráceos. El teratoma también, jóvenes, es una neoplasia. Es una neoplasia que aparece en las gónadas, en los ovarios y en los testículos. Es un tumor o es una neoplasia que está compuesta por células tumorales que derivan de la capa germinal. Correcto, de la capa germinal. Dentro, jóvenes, dentro de estas células embrionarias nos podemos encontrar por células embrionarias totipotenciales. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las células madre? ¿Se acuerdan que existían tres tipos de células madre? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Qué? No. Existían tres tipos de células madre. Unas células madre que lo encontrábamos en el embrión, que se llamaban las stem cell embrionarias. Otras células madre que las encontramos ¿dónde? En las gónadas, las células germinales primordiales. Y otras células madre que las encontramos ¿dónde? En el tejido del adulto,
principalmente médula ósea, intestino y piel. ¿Se acuerdan? Clase de la semana pasada. Muy bien. Ahora vamos a hablar, jóvenes, de las gónadas, ovarios y testículos. Dentro de los ovarios y los testículos están las células germinales primordiales, las células madre. Esas células madre se caracterizaban por ser, ¿cómo era? Por ser totipotenciales. ¿Se acuerdan? Las células madre que se encontraban en las gónadas eran totipotenciales. ¿Y qué quiere decir totipotencial, chicos? ¿Qué quiere decir totipotencial? Muy bien claro. Pueden diferenciarse a cualquier tipo celular. Puede diferenciarse a hueso, a cartílago, a piel, a tejido nervioso. Entonces, jóvenes, estas células totipotenciales, esas células madre que se encuentran en los ovarios, en los testículos, son las que van a formar los teratomas. Entonces, jóvenes, en un teratoma, yo me puedo encontrar, jóvenes, tejidos que derivan de las 3 hojas blastodérmicas. Yo me puedo encontrar, jóvenes, acá, esta es la imagen de un ovario. ¿Qué notas de raro, jóvenes, en este ovario? No solamente tiene pelo, también tiene piel. ¿Te das cuenta, jóvenes? Este es un ovario de una vaca, ¿correcto? Este es un teratoma ovárico de una vaca, en la cual, jóvenes, ¿qué nos llama la atención? Solamente ver la foto acá, de la piel con folículo piloso, inclusive hasta una estructura que parece una glándula, puede ser hasta un pezón, ¿correcto? Puede ser hasta un pezón, ¿correcto? Cuando nosotros le hacemos un corte histológico, ¿qué vemos? Vemos que hay tejido nervioso, nervio acá, miren acá. ¿Qué más? Cartílago, miren acá, melanina, acá hay hueso. ¿Se dan cuenta? Acá hay una especie de epitelio, hay otro corte más por acá. Miren ustedes, tejido nervioso, cartílago, tejido mucoso, algo que parece así como si fuera una especie de intestino, ¿correcto? Tejido nervioso por acá, queratina, como la que vemos en la piel. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas tejidos hay acá? Hay varios que derivan de diferentes hojas blastodérmicas. Un componente endodermal, un componente ectodermal, un componente mesodermal, un tumor mixto. Jóvenes, este es un tumor mixto. Y como es mixto, ¿es de bueno o mal pronóstico? Buen pronóstico, muy buen pronóstico. Ahora chicos. Pero jóvenes, en los teratomas a veces existen teratomas que son malignos y de mal pronóstico. Los teratomas que son malignos y de mal pronóstico son aquellos teratomas que están conformados básicamente por un solo tipo. Ese tipo celular que puede formar el teratoma de mal pronóstico es este de acá. ¿Qué tipo de tejido es este de acá? Nervioso. Sí, ustedes se pueden encontrar un tumor en el ovario, ¿correcto? Y cuando hacen la estructura histológica, básicamente ven qué cosa, tejido nervioso, ¿correcto? Esos tumores o esos teratomas que forman básicamente tejido nervioso son de mal pronóstico. Eso está ampliamente descrito en humanos y muy poquito en medicina veterinaria, ¿correcto? Pero bueno. Entonces, jóvenes, acá tenemos unos esquemas de la clasificación de algunos tumores en los animales de origen mesenquimal, ¿correcto? Como para que no nos olvidemos. Miren, ok, jóvenes, miren ustedes acá. Este esquema que vemos acá es un esquema excelente para que ustedes puedan entender muchas cosas. Este es el origen histogénico de los diferentes tipos de componentes que tiene una piel. Si una piel, un pedacito de piel que uno saca, miren ustedes todas las características o todos los componentes celulares que tiene la piel. Vamos a ver. En una piel, jóvenes, tenemos una capa más externa, que vendría a ser, ¿cómo se llama esta capa externa de la piel? La epidermis. De esta epidermis se imaginen qué está formando el folículo piloso. ¿Y qué también se está formando? La glándula sebácea. ¿Qué es esto acá? La glándula sudorípara. Muy bien. Esta es una piel. Ahora miren, jóvenes, todos los componentes maravillosos que hay en la piel. En la piel, jóvenes, hay una capa basal. Para empezar, la epidermis. Hay una capa basal, ¿correcto? Hay unas células del estrato escamoso. Entonces, de esa capa basal se puede formar una neoplasia. Una neoplasia conocida como adenoma de células basales o carcinoma de células basales. Mejor dicho, epitelioma de células basales o carcinoma de células basales. Pueden formarse, jóvenes, un carcinoma de células escamosas. Acá del folículo piloso se puede formar un tricoepitelioma.
Acá, de la glándula sebácea, un adenoma de glándulas sebáceas, ¿correcto? Acá, de los vasos sanguíneos que podemos encontrar por ahí, se pueden encontrar hemangiomas. De las células que podemos encontrar en la dermis, ¿qué células pueden encontrar en la dermis? En la dermis pueden encontrar mastocitos, un mastocitoma, pueden encontrar histiocitos, histiocytoma, pueden encontrar linfocitos, linfomas, ¿correcto? Aquí en la epidermis también podemos encontrar algunas veces melanocitos, melanomas. Como tú te das cuenta, jóvenes, cualquier célula o cualquier tejido puede formar una neoplasia, ¿correcto? Una neoplasia. Pero acá, jóvenes, en la piel no voy a encontrar una neoplasia, no voy a encontrar, por ejemplo, cartílago. ¿Por qué? Porque no hay ningún precursor acá que origine cartílago aquí en la piel, ¿vale? Pero sí puedo encontrar una neoplasia de origen vascular, melanocitos, ¿vale? ¿Me dejan entender, jóvenes? Por ejemplo, yo no voy a esperar encontrar un condroma o un osteoma en el intestino. ¿Correcto? Eso mucho va a depender también de qué, de la histogenia del tejido. Entonces, jóvenes, hemos hablado acerca de las neoplasias que son benignas y malignas. Entonces, ¿cuáles son las características que la convierten en benignas? ¿Cuáles son las características que la convierten en malignas? Benignas y malignas. Entonces, jóvenes, vamos a revisar brevemente. Pero lo vamos a revisar después del break, muchachos, porque esta es una parte bastante larga. ¿Correcto? Entonces vamos a ver en 10 minutos.